La siguiente es una palabra de fe que fortalecerá su vida y le traerá sanidad, dirección y victoria. Este es un mensaje del ministerio Mi Familia Vive. Bienvenidos. Como siempre, un saludo muy cordial para todos, bendiciones. Aquí estamos muy atentos para llevar una palabra, como siempre, del ministerio Mi Familia Vive. Es un privilegio estar juntos, adorar juntos. La Biblia dice que qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es verdad. ¿Por qué? Porque fluye más bendición. Hay una unción corporativa poderosa que viene cuando nos ponemos de acuerdo, cuando levantamos las manos juntos, cuando hay un acuerdo especial entre los creyentes. Dios hace cosas maravillosas. Y bueno, es una bendición poder estar aquí. Yo quiero que unos segundos oremos también ustedes y nosotros. Y ya vamos a empezar a escudriñar la palabra a esta hora, cuando muchas personas no solo lo hacen ahora, lo harán más adelante revisando la palabra, volviendo a tomarla, pero dándosela también a otros. Oremos. Padre eterno, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra que nos das hoy. Gracias por darnos revelación y sabiduría. Gracias por equiparnos con tu palabra. Gracias porque cuando tomamos la palabra y viene revelada, podemos levantar el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y gracias, Padre, aquí estamos en tus manos. Te bendecimos, te amamos y gracias por tu Espíritu Santo hablando a cada corazón, a cada vida y levantándonos al nivel que Dios quiere que nos levantemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra de hoy la he titulado La importancia de pensar bien. La importancia de pensar bien. Y es que definitivamente mis pensamientos determinan el rumbo de mi vida. Uno cree que los pensamientos son simplemente como algo que viene allí ocasionalmente, que no tienen incidencia, que no tienen afectación, pero todo comienza con un pensamiento. Y esto lo hemos predicado muchas veces, pero hasta que no tenga un arraigo, no tenga un asidero fuerte en cada corazón, en cada vida, seguramente no va a producir el efecto. Porque somos el resultado de lo que pensamos. Nuestros pensamientos van a determinar el rumbo de nuestra vida, hacia dónde vamos. Y hay personas que de alguna manera pueden asistir a la iglesia, pueden ir a todos los servicios que quieran, pueden verse todas las prédicas de todas las iglesias del mundo, pueden ir a los congresos, a los seminarios, pero mientras no renueven su mente, no cambien su manera de pensar, su vida va a ser la misma de siempre. La misma de siempre. ¿Por qué? Porque el pensamiento, repito, tiene una incidencia muy alta en el desarrollo, en el caminar diario de nuestra vida, porque hemos concebido a lo largo de los años un determinado estilo de pensamiento, y esos pensamientos, si no están alineados con la palabra de Dios, con lo que hay aquí, pues vamos a seguir viendo personas tal vez molestas, resentidas, personas derrotadas, personas no generosas, personas que tienen un sesgo, tienen un corte que no es el correcto, porque todo comenzó con un pensamiento. De tal manera que hoy vamos a mirar dos escrituras y vamos a mirar de qué manera Dios nos dice que tomemos esa palabra. Vamos a Romanos 12:2 en la versión Dios habla hoy. Dice en esencia, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Cambien su manera de pensar. Y uno puede decir, ¿yo cómo cambio mi manera de pensar? Yo he pensado toda la vida así. Muchos traen el pensamiento del abuelo, de la abuela, traen el pensamiento de la mamá, del papá, traen el pensamiento de los compañeros del colegio, de la universidad, traen el pensamiento que simplemente han desarrollado por un aprendizaje que tuvieron desde niños, desde jóvenes y desde grandes. Y eso marca un derrotero, marca un rumbo en su vida, de tal manera que aquí vamos a ver si estos pensamientos son buenos o no son buenos. Por eso el mensaje, repito, se llama la importancia de pensar bien, porque así como se piensa bien, de repente también se piensa mal. Y ese pensar mal va a llevar a la persona que esté en derrota, a que sospeche de otros que le quieren hacer mal, que las cosas no están bien, le tienen envidia. Y eso hace que la persona realmente no viva con propósito, no viva en paz, no viva bien, sino va a vivir tal vez en zozobra, va a vivir en incertidumbre, va a ir y va a caminar, pero no tiene realmente la satisfacción de la vida. Lo primero que nos dice esta escritura es que cambiemos la manera de pensar. Y uno dice, ¿cómo cambio esas fortalezas mentales? ¿Cómo cambio esa manera de pensar si es lo que he traído durante tantos años? Durante muchos años, quizás ese fue el pensamiento allí
arraigado en mi mente. El pensamiento de no tengo dinero, el pensamiento de, bueno, de tantas cosas que realmente a mí no me ha ido bien en la vida. Y eso hace que la persona empiece a pensar de manera negativa. Yo no veo cómo voy a salir de esta situación. A mí realmente mi niñez fue tan dura o mi adolescencia fue tan dura y empieza más bien a hacer un filtro de aquellos pensamientos, de aquellas situaciones que no fueron buenas. Se está yendo a la perspectiva negativa de la vida. Y una persona no puede pensar negativo y tener aspiraciones de victoria. No lo puede hacer, sencillamente no lo puede hacer. No puede tener una perspectiva de odio contra las personas y ver las personas y empezar a aplaudirlas. No, porque de alguna manera la persona concibió en su corazón y en su mente que eran pensamientos propios y no se ha dado cuenta que aquí es donde hay la mayor capacidad de infiltración de su carne, de su antigua naturaleza, de las tinieblas, en fin. Y eso hace que los pensamientos sean influenciados para pensar mal. Que tiene un techo, de ahí ya no va a poder pasar más, no va a lograr la felicidad, que un milagro no se va a poder dar porque sencillamente ha orado muchas veces y no ha pasado nada. Eso es una mentira porque significa, no, yo siempre me voy a estrellar contra una pared, yo siempre voy a tener una limitante, una barrera. ¿Por qué? Porque definitivamente la persona, ese es el pensamiento que hay, pero no se está dando cuenta que hay algo más allá, que podemos concebir las promesas de Dios, hacerlas una realidad, hacerlas una victoria. Si Dios lo ha prometido, lo podemos hacer, definitivamente vamos a lograr victoria. Por eso una recomendación que yo siempre he aprendido: no deje que se envenene la palabra de Dios. No deje que se invalide la palabra de Dios, porque algo quiere venir a su mente, a su corazón, a decirle, uy, no funcionó la palabra, no vimos un milagro, no pasó esto, no sucedió lo otro. ¿Por qué? Y vienen muchas preguntas y muchas preguntas. Y si yo me pongo a dar crédito a eso que no sucedió en mi vida, seguramente voy a envenenar toda la palabra de Dios, la voy a llenar de duda toda y más adelante no me va a funcionar ninguna. Yo como pastor puedo decir, en mi propia vida muchas veces he orado y no han pasado las cosas. Pero en otros casos he orado y sí han pasado las cosas, sí he escuchado la voz de Dios, sí he visto el respaldo de Dios, sí he visto milagros, sí he visto dirección de Dios de manera sobrenatural. Entonces yo tengo que tomar aquello que sí me ha funcionado, aquello de la palabra que yo he constatado, me he vuelto testigo. Y por eso la Biblia dice que usted y yo hemos sido llamados a ser testigos de Dios, por el poder de Él. Yo digo, sí funcionó, sí me sirve la palabra, sí hace eso. El hecho de que en algunos casos, por X o Y razón, que no es el caso de analizarlo hoy, no funcionó la palabra, no significa que la palabra no sea correcta, que la palabra no sea de Dios, que la palabra no sea eficaz. Él dijo, mi palabra es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Renovar la mente, cambiar la manera de pensar. ¿Por qué? Porque finalmente yo tengo que tomar todas las promesas de Dios y trasladarlas a mi mente, estar considerándolas de manera tan fuerte que me lleven a cambiar ese estilo de vida que yo traía. Un estilo de vida que yo no permitía los cambios, que yo no permitía pensar como Dios piensa. Está en la mente de Cristo. Aquí está el reflejo, aquí está la realidad de la mente de Cristo. Yo tengo que empezar a mirar eso. ¿Por qué cosas no suceden? Porque tal vez no estamos orando en la profundidad que Dios requiere que oremos. ¿Por qué cosas no están pasando? Porque hacemos la palabra de Dios a medias. No funciona. Necesitamos ir a un nivel mayor, ir a un nivel más profundo. Necesitamos avanzar más con Dios a ese nivel. Y por eso dice, cambie la manera de pensar para que cambie la manera de vivir. ¿Cuántas veces hemos visto mujeres que, sobre todo mujeres, digo yo, aunque hay hombres que también lo practican, mujeres muy dadas al chisme, y aún son creyentes, pero siguen en el chisme y siguen allí en unas prácticas que no son correctas, lo cual indica que la persona no ha renovado su mente. Oh, pastor, esa persona no es salva. Sí es salva y seguramente va a ir al cielo, pero tiene una manía horrible, tiene una cosa fea y es seguir con el chisme. ¿Te imaginas? ¿Supiste lo que pasó con fulanito de tal? ¿Supiste lo que sucedió allí? Y uy, no te imaginas eso, yo vi esto y lo otro. Y empieza a contar y a mirar cosas, no son correctas. ¿Por qué viene el chisme? Porque no se ha renovado la mente. Yo tengo que pensar a la manera de Dios, donde dice que no seamos detractores, difamadores, es decir, dañar la fama de otros, contarle a otros lo que está pasando.
No me interesa que me cuenten cosas de otros, a no ser que sea algo constructivo, a no ser que sea para ayudarle a alguien. De lo contrario, no tiene sentido estar a toda hora sencillamente en una actitud que no corresponde. Y podríamos mirar muchos elementos de nuestra vida. Cuando viene la forma o cuando cambiamos la manera de pensar y actuamos de una manera diferente, se produce el cambio. Se produce el cambio. Seguramente usted lo ha notado. Cuando alguien ha pasado buen tiempo en la palabra, ha meditado en la palabra, la ha incorporado a su vida, empieza a mirar los cambios y esto es notable. Vamos a otra escritura. Esta particularmente es una escritura que yo tengo como base de manera muy frecuente. Cada vez que algo no está pasando rápido, yo digo, ok, voy a revisar qué dice el procedimiento de Dios. ¿Qué dice el procedimiento de Dios? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios. Nunca se apartará. Importante, número 1, los pensamientos. Número 2, los pensamientos se vuelven palabras. Número 1, pensamientos. Número 2, palabras. Dice allí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ya no estamos en la ley, hoy estamos en la Biblia, hoy estamos en el Nuevo Testamento. La ley acabó cuando Cristo vino a la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, consumado es, significa, se acabó la ley. Nadie la podía cumplir, Él la cumplió por nosotros. Aleluya. Te damos la gloria, Padre. Gracias por tu Hijo yendo a la cruz para cumplir la ley por nosotros. Pero en esa época lo que tenían para meditar era la ley. Hoy tenemos la Biblia y particularmente tenemos el Nuevo Testamento para nosotros meditar. Por eso lo ponemos aquí en la mente, luego lo ponemos en la boca, luego dice más adelante, sino que de día y de noche meditarás en él. Es tan importante saber en qué estamos meditando. La mayoría de temas de mente vienen porque la persona está meditando todo el tiempo en lo mismo, en lo que me hicieron mal, en las injusticias, en los vacíos, en lo que no tengo, a donde no he llegado, lo que yo no soy, lo que yo no he podido, mis fracasos, el pecado, todo eso bien, tiene cabida, porque la persona no es propositiva y allí entonces está meditándose en lo mismo, está rumiando los viejos pensamientos, está rumiando su escasez, el diablo está permitiendo que el diablo victimice a esa persona diciéndole, sí ve, no lo quieren, no la quieren. No, eso en la iglesia nadie se preocupa por usted. No la volvieron a llamar, no lo volvieron a llamar. Y empieza a trabajarle feo la mente. ¿Por qué? Porque la persona no tiene elementos en los cuales está meditando. Para mí es muy triste muchas veces decirle a alguien, me gusta usar esa palabra. ¿En qué estás rumiando? Le pregunto. ¿En qué palabra estás rumiando? Y esto es porque es un proceso como las vacas. Las vacas se comen el pasto y empiezan a masticarla y se toman el tiempo, aún se echan allá las vacas, allá en un pastizal y están masticando y entonces bajan ese pasto, lo bajan hasta su estómago y lo degluten, lo devuelven y le sacan más jugo hasta que, mejor dicho, qué tremendo. Una palabra tiene que sufrir el mismo proceso o surtir el mismo efecto con nosotros. No solo que yo reciba una palabra, uy sí, tremenda palabra, uy sí, esa palabra que leí esta mañana en el devocional, esta palabra que escuché, esta palabra de la predicación. La pregunta es, ¿pero yo la estoy masticando? ¿Pero yo la estoy rumiando? ¿Yo estoy meditando en ella? Número 1 entonces, el proceso, pensamientos. Número 2, palabras. Yo tengo que empezar a hablarlas. Es importante hablarlas, porque al hablarlas yo mismo las estoy incorporando a mi vida, me estoy convenciendo a mí mismo de que esa es la manera correcta, de que esa es la voluntad de Dios, de que eso me va a renovar la mente. Por eso las palabras son primero pensamientos y luego se vuelven eso, palabras. Lo tercero que nos dice allí en Josué 1:8, dice que yo tengo que meditar en ellas. Tercero, ok, yo estoy hablándolas y yo mismo me estoy escuchando, ok, esto, y yo empiezo allí a mirar, lo estoy haciendo, ¿qué está pasando con eso? Con razón no ha funcionado, y yo empiezo a escuchar, a meditar. A veces meditamos en tonterías. Cuando la persona se queda por allí mirando al techo, yo digo, esto es terrible, algo le va a venir de pensamientos que no son buenos. Meditando, entonces la persona sin quererlo de repente ya está conectado a la carne, al mundo, al diablo, que le empieza a poner material, y le empieza a poner suciedad, y le empieza a poner temor, y le empieza a poner duda, y le empieza a poner para que se invalide la palabra, como que, y a estas alturas, mire, tantos años, y no ha pasado esto, y lo otro no ha pasado, y empieza allí
a ponerle como en un molino, empieza a ponerle como el maíz y la persona con su mente está moliendo, sin darse cuenta, le está trabajando los pensamientos que el enemigo, que la carne, que el mundo, que su pasado le está proporcionando y está moliendo y moliendo. Dios dijo, no, 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 no. Tienes que moler, tienes que meditar, es en mis promesas, es en mis pensamientos, es en mi victoria, es en mi nombre, es en mi bondad, es en lo bueno que yo soy, en la victoria, en la luz que yo te doy. Maravilloso, de tal forma que podemos resumir. Lo primero son pensamientos, lo segundo son palabras, pero lo tercero, meditamos en esa palabra, meditamos. ¿Por qué? Porque al estar meditando yo la estoy considerando. Yo la estoy analizando, la estoy desmenuzando, la estoy desagregando, porque eso tiene un contenido profundo. Allí Dios me está diciendo, por ejemplo, si la persona no es dadora, tiene que tomar esas promesas donde habla de dar, y quizás como que al comienzo no me suena, o como que así, eso es así, pero mientras eso no entre al pensamiento fuerte, no va a cambiar mi vida. Noten que tiene que hacer un impacto aquí, en la cabeza, en el corazón, en todo mi ser, para que realmente se vuelva parte de mi vida. Y por eso el Señor insiste. Si yo no estoy meditando en algo profundo, no se va a volver parte de mi vida. Sencillamente es como que así, sí, así, los vecinos, así, allá el pastor, así en la iglesia, sí, ese testimonio le sirvió a ellos. Pero en el fondo yo estoy diciendo, pero a mí no me va a funcionar, pero yo no creo que sea para mí. ¿Por qué? Porque la persona no se ha tomado el tiempo de meditar en la palabra. La palabra no es para tragarla entero, no es para pasar por encima de ello. La palabra es profunda, la palabra es profusa, la palabra tiene una dimensión maravillosa y por eso requiere ser meditada, requiere ser meditada. Cuando una persona ha tomado una mala decisión, simplemente meditó en esa mala decisión mucho tiempo antes de ir y hacer lo incorrecto. No fue que la persona le nació espontáneo, no. Meditó mucho tiempo allí, consideró lo negativo mucho tiempo. Pues para lo positivo es lo mismo, pero solo que va a tener un efecto bueno, un efecto constructivo, un efecto de vida. Y necesitamos estar allí en ese punto, meditando, meditando, meditando en esa palabra. ¿Qué dicen las promesas? ¿Qué dice Dios? ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Qué me manda hacer el Señor? ¿Cuál fue la predicación del domingo? ¿Cuál fue la predicación del jueves? ¿Qué hay en el devocional? ¿Qué leí yo en la Biblia? Ok, yo tengo que mirar porque yo no puedo seguir pensando de la misma manera. Voy a seguir con los mismos temores. Voy a seguir con las mismas dudas, tal vez. Voy a seguir con la misma situación que no ha sido buena. Pero cuando nosotros nos ponemos a meditar en esa palabra, inmediatamente, ok, ya sé lo que haré. Ok, voy a cambiar eso. Noten que el hijo pródigo tuvo allí su punto de quiebre. Este joven empezó a meditar en la situación, pero seguramente estaba comparando, ok, aquí estoy viviendo esto, pero allá en la casa de mi papá hay esto, y mi papá me ama, y mi papá esto, y yo le pagué mal, y yo fui terrible y todo. Óigame, sí, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Esto no tiene sentido. Yo fui un niño rebelde, un niño que le di un portazo a mi casa y me fui. Esto no tiene sentido. Yo creo que esto lo puedo cambiar a la vuelta de un perdón. Yo creo que esa pataleta que yo hice todavía puedo ir y pedirle perdón a mi papá y puedo reconstruir mi vida. Aleluya. Pero cuando uno simplemente medita, no, yo ya la embarré, no hay nada que hacer. Oh, esto es negativo, yo sigo en ese curso y sigue allá engañado. Pero pudiendo meditar en la palabra, cambia el curso de la historia de una persona. Por eso la importancia de pensar bien, porque también se puede pensar mal y todo inicia con un pensamiento, es como si fuera mi pensamiento. No, es que yo creo que yo nunca voy a tener un carro, yo creo que yo nunca voy a caminar saludable, yo creo que yo nunca voy a poder sonreír, yo creo que nunca voy a poder ser feliz. Y aún hay canciones que alimentan eso, hay canciones que van a traer como basura a la mente para reafirmarle un argumento dañado, un argumento que no es correcto. Número 1, pensamientos. Número 2, palabras. Hablar la palabra. Número 3, meditar en lo que estamos haciendo. Meditar, pero allí en Josué 1:8 también dice, para que guardes. El cuarto punto, guardar. Yo tengo que guardar la palabra. Yo tengo que guardarla. ¿En dónde la guardo? En mi corazón y en mi mente. En mi corazón y en mi mente. Allí hay un depósito, yo tengo que guardarlas. Si yo no las guardo, realmente no son una verdad ni son un tesoro para mí. Yo me puedo emocionar con una palabra,
Yo puedo entusiasmarme un rato con una palabra, pero si realmente no la guardo y no empiezo a actuar con base en ella, no es una verdad, no es un tesoro para mí. No ha cambiado mi forma de pensar. Hay gente, por eso es que sucede, la persona va a la iglesia, aún van y se emocionan, uy, qué alabanza tan bonita, aunque eso no es bonito si a mí me gusta o no, lo importante es que a Dios le guste, porque no es para mí, es para Él. Y yo voy y le ofrezco adoración y alabanza, la persona dice, me gustó el mensaje, uy, me llegó muy bien el mensaje. Pero ¿qué pasó? Simplemente lo dejó aquí, se fue, no lo puso en su boca, no lo puso en su boca ni lo puso en su corazón para meditar en Él. Significa tampoco el cuarto punto, no lo guardó. No lo guardó, se fue. Al cabo de 2 semanas sigue lo mismo. Vuelve la peleadera, vuelve el miedo, vuelve todo lo vacío que había, porque no cambió su manera de pensar. Siguió lo mismo, porque esto requiere, los pensamientos han estado allí muchos años, necesitan ser sacados, hay que forzarlos a sacar, a salir de allí, que no estén más esos pensamientos de siempre lo mismo. Yo no sé, pero a veces le sucede a uno. Va uno a organizar la mesita de noche y allí tiene unas chucherías y no las ha sacado y no las ha sacado. Y uno dice, ¿yo por qué no he sacado eso? Mire, esos tengo recibos de hace 10 años, 12 años. Saque eso, quítelos, elimínelos, ya desarchívelos. Ahora, si no los necesita, porque de pronto es un documento valioso, pero si son recibos que fueron temporales, no los ha sacado. Yo digo, uy, ¿qué tiempo ha pasado? Y son personas que siguen haciendo lo mismo. Por ejemplo, mi esposa me, me ha criticado y mis hijos también. Yo creo que para este año lo voy a cambiar. Muchos años dije, me gustan las galletas Caravana. Me gustan. O las galletas Caravana. Mi esposa decía, eso ya es viejo, eso ya es de años. Y aunque yo quise, y lo hago de manera muy jocosa, conservar la tradición, y dice, hable de otras galletas, de Dana, hable de, no sé, otras modernas, otras finas, otras. Y yo decía, tiene razón. A veces uno se queda en sus galletas Caravana. En no tengo dinero, no lo puedo hacer, no tengo tiempo, no me alcanza, no puedo. Y allí están esos pensamientos que, imaginen, no tengo tiempo para Dios. ¿Cómo es que yo no tengo tiempo para el que me dio la vida? Si un día Él me va a llamar y me va a tener por la eternidad ya, ¿cómo no le doy parte de mi tiempo? ¿Cómo no le doy parte del dinero que Él me provee? ¿Cómo yo no le doy de mis talentos que Dios me ha dado? Pero todo sucede porque no hemos cambiado la manera de pensar. Necesitamos renovarlo. Estamos viendo el resumen en Josué 1.8 de 5 pasos que hay que hacer para que la palabra de Dios sea efectiva y para que empecemos a pensar bien. Número 1 son los pensamientos. Yo tengo que cultivarlos, tener pensamientos sanos, renovados aquí en mi mente. Número 2, yo tengo que hablarlos porque dice, nunca se apartará de tu boca. Ok, la Biblia, yo tengo que empezar a hablar de las promesas porque eso está formateando mi mente. Mi mente debe escuchar lo que mi boca habla y yo tengo que estar hablando que yo soy bendecido, que yo soy empoderado en Cristo, que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que yo estoy caminando, yo soy el justo y soy como la luz de la aurora que va en aumento, cada día más gracia, más favor, cada día más esforzado para servir al Señor, cada día más progreso, más seguridad, más protección, cada vez más gozo, más entrega hacia Él. Aleluya. Tercero, dijimos que hay que meditar en la palabra. Hay que meditar en la palabra, hay que considerarla. Al estar hablándole yo estoy meditando porque allí me está conectando lo que hablo con lo que pienso. Eso se llama meditación, meditación de manera continua. Yo mismo me tengo que exponer la palabra. Pero lo cuarto dice, la guardarás. Yo tengo que guardarla, que ahora esté en un depósito, que ahora haga parte de mi vida, no simplemente haga parte del pastor o de la pastora o de un líder que me predicó, ahora hace parte de mí. Hace parte de mí esa palabra. Ahora esa palabra va a empezar a sacar cosas viejas. Esa palabra ha entrado y cuando entra es como el agua. Es como si fuera una llave, un acueducto del cielo. Esa llave entra y empieza a sacar esa agua sucia que había. Lo estancado se empieza a ir. Ahora la Biblia dice, lloren con los que lloran, rían con los que rían. No tengo que ser indolente. Si alguien está riendo, venga, nos gozamos. Oh, sí, voy a celebrar. Oh, voy a celebrar que tú estás creyendo por este milagro. Creamos juntos. Estás creyendo por algo, para tu familia, para tu vida. Creamos juntos. Alguien está pasando por un momento de aflicción, de luto, por la partida de un ser querido.
Tenemos que estar con esa persona, lloremos juntos, abracémonos, compartamos, edifiquémonos, consolémonos y vamos para adelante. Ok, ¿por qué? Porque la Biblia me lo dice, yo tengo que empezar a actuar a ese nivel. De tal manera que lo cuarto es que yo estoy metiéndome esa palabra aquí en mi corazón, en mi vida, para empezar a hacer un cambio de todo eso que tenía allí. Gente que nunca daba nada para la iglesia, ahora da. Gente que nunca servía, ahora sirve. Gente que siempre era triste, ahora es gozosa. Gente que siempre estaba con una visión pesimista de todo, porque habían pasado 2 o 3 cosas en su vida y pensaron que siempre el curso de su vida sería lo mismo. Eso es una mentira. Yo puedo decirles, yo he tenido traspiés en la vida, yo he tenido dificultades, yo no me quedé allí. Yo decidí levantarme, yo decidí mirar con otros ojos la vida y Dios me ha levantado y hay sanidad y no me creo víctima, yo me creo una persona victoriosa en Cristo, me creo una persona saludable, una persona victoriosa, una persona llena del amor y de la gracia y el favor de Dios. Aleluya. Pero lo quinto, dice, y actuarás en esa palabra. Allí en Josué 1:8 dice, entonces harás, dice, y hagas conforme a todo lo que está escrito en la palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ok. Número 1, pensamientos. Número 2, palabras. Número 3, meditar. Número 4, yo la guardo para renovarme. Número 5, una vez renovado, yo empiezo a actuar en esa palabra. Empiezo a actuar en esa palabra. La Biblia dice que hay que servir y yo pensé que la gente vivía para servirme. Ahora me doy cuenta que yo vivo para servir, como dicen los devocionales, como el Señor Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servirles. Gracias, Señor, poderoso. Entonces ahora yo voy a empezar a servir y le empiezo a hallar sentido a la vida, le empiezo a hallar gozo a la vida. Oh, gracias, Dios, porque esto es poderoso. Yo hago como dice la palabra. Yo hago como dice la palabra. Si yo sigo esos 5 pasos, Dios se responsabiliza del fruto. Porque dijo, entonces y solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero yo no puedo seguir conservando esos pensamientos viejos, de derrota, de fracaso, de pecado, de autojustificación, de autoengaño, de mentiras, de escasez, de debilidad, de miedo. Y sin embargo, tener una perspectiva que yo voy a ganar. Pero es que el pensamiento es todo. Por ahí empieza todo. Y es tan importante que Satanás lo sabe. Si logra capturar la mente, habrá logrado una victoria. No se deje capturar la mente. Desde temprano, llénese de la palabra de Dios. Tenga un buen libro con citas bíblicas, tenga la Biblia allí de manera continua, escuche la palabra de Dios, declare la palabra de Dios y eso va a hacer que está todo el tiempo llenándose de la palabra de Dios y no habrá tiempo. Gente que está meditando, siempre lo he dicho y con el mayor respeto, la mayor consideración, puede ser su hermanita, su tía, puede ser una sobrina. Gente que practique yoga, les garantizo por experiencia que yo he visto, por revelación en mi espíritu, tienen una alta tendencia a ser influenciados por las tinieblas, solo que ellos no se dan cuenta. Y el tema podría tener una repercusión muy grande en la vida de ellos. De tal manera que aquí es donde es la importancia de pensar bien. Sencillamente vamos a empezar, aquí Dios nos provee el material para que pensemos. Dios nos provee, dice, manos a la obra, vamos a empezar a trabajar. Aquí están mis promesas, aquí está mi mente, llénate de mi mente, traslada sus pensamientos a los tuyos, cambia lo que tú tienes, piensa como yo pienso. Somos idénticos, ahora tenemos la identidad. Lo que yo te prometí es tuyo, asúmelo, agárralo, es tuyo. La fe toma lo de Dios y lo toma como propio. La victoria de Cristo sobre Satanás es como si yo mismo hubiera ganado. Yo la tomo, ahora la hago mía. Todo lo de Dios es mío por medio de Cristo. Aleluya. Pero ¿qué tenemos que hacer? Allí es donde está la victoria. Esos pensamientos de crítica, de murmuración, esos pensamientos de derrota, pensamientos autojustificadores de cosas se tienen que ir. Ustedes y nosotros somos los hijos de Dios, llenos de luz, llenos de fuego, llenos de esperanza, llenos de poder, y vamos a cumplir el plan y el propósito del Señor. Quiero que oremos, pero esto no es simplemente para dejarlo como una prédica más. Aquí está la Biblia. Yo tengo que ser propositivo, tengo que hacerlo de manera intencional. Los cambios no llegan porque un día de sopetón ocurrieron. Los cambios llegan cuando alguien dice, ok, yo voy a cambiar mi mentalidad. Dios me invita a que cambie mi manera de pensar, porque Él me dijo, ojo, si cambia mi manera de pensar, cambiará mi manera de vivir. O sea,
que mi manera de vivir ha estado influenciada por lo que yo he pensado toda la vida. ¿Qué piensa un hombre de una mujer para no casarse? O una mujer de un hombre para no casarse. ¿Qué piensa de cosas en la vida? Todo es aquí, lo que piensa. Eso va a generar y va a determinar cuánta victoria va a tener en su vida. La pregunta es a cuántos cultos, a cuántas reuniones espirituales he ido, cuánta palabra he recibido y cuánta de esa me ha hecho efecto. Cuando la palabra me haga efecto, yo cambio mi manera de pensar y va a cambiar mi manera de vivir. Hay gente que va a la iglesia y recibe una palabra, pero hizo allá tiene una resistencia. Y está en adulterio o está en fornicación. Ok, yo sé que yo voy, yo sé que yo canto, yo hago allá una cosa, pero luego sale y se va allí a vivir una vida que no es correcta. Significa, ok, por eso es que su vida está como está. Pero si cambiara la manera de pensar, diría, esto no lo hago. Lo cambio totalmente, lo cambio. ¿Por qué no ha habido progreso en algunas áreas? Porque yo no he sido generoso. Ok, me voy a volver generoso porque la Biblia dice que el alma generosa será prosperada. Entonces yo digo, no, pero mis abuelos o tales personas no eran generosas. Pero la Biblia dice que yo sí voy a ser generoso porque yo voy a practicar los principios de la Biblia. Yo los he guardado, ahora estoy actuando en ellos. Y Dios dijo, así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oremos. Nuestro buen Padre, Padre eterno, Padre de las luces, el Padre de los espíritus, nuestro buen y santo Padre. En el nombre de Jesucristo venimos hoy delante de ti a dar gracias por tu palabra. La palabra es eterna, la palabra es poderosa, la palabra nos transforma, la palabra es útil para hacer unos cambios enormes, totales en nuestra vida. Y te damos gracias en el nombre de Cristo. Bendecimos a cada persona que ha recibido con fe, con honra, con dignidad, con solvencia esta palabra. Y gracias porque tiene la capacidad de transformar nuestra manera de pensar. Y vamos a cambiar esa forma de pensar. Vamos a pensar a la manera de Dios. Cuando la gente dice no puedo, la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo nada. La Biblia dice que Jesucristo es el dueño del oro y de la plata y yo soy heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no soy esclavo, soy hijo con herencia. Gracias porque yo tomo de la herencia, yo tomo los recursos del cielo, yo tomo bendición y tengo que contrarrestar cada cosa negativa que viene a mi vida y empezar a meditar todo el tiempo, no en lo que dice el noticiero, no en lo que dice el mundo, no en lo que dicen mis sentidos, en lo que dice la palabra. Y te doy la gloria y la alabanza y gracias por esta palabra que nos transforma a todos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues un abrazo para todos, bendiciones. Tomemos esta palabra como un tesoro y hagámosla. Les mando un abrazo, recuerden suscribirse al canal, recuerden estar allí muy activos. La reunión el próximo domingo, hora de Colombia, 10 de la mañana. Y bueno, las reuniones martes y jueves con la pastora Ana Milena. Estemos orando por la reunión de jóvenes, estemos orando. Somos dadores también cuando oramos, somos dadores cuando intercedemos. Oremos por establecernos muy pronto ya en una sede presencial. Oremos por dirección para todo lo que Dios tiene para nosotros como ministerio, como familia, como cada integrante de esta iglesia. De tal forma que un abrazo grande, bendiciones y ahí seguimos en el ministerio Mi Familia Vive. Un abrazo.